Bien chicos, vamos a dar inicio con esta exposición, el cual lleva por título La alimentación saludable es un derecho de todos, no un privilegio. Bien, vamos a hablar, nosotros somos estudiantes de Derecho y por ende nos corresponde darles a conocer el marco normativo del derecho de los productos alimenticios. A nivel constitucional, el derecho a la alimentación no está reconocido de manera explícita. Sin embargo, nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 nos señala que toda persona va a tener derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la alimentación. El segundo tratado firmado por el Perú también es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual los Estados partes van a estar obligados a garantizar el acceso a la alimentación de la población para que posibiliten las condiciones de subsistencia. El tercer tratado es el Protocolo de San Salvador, que en su artículo 12 nos señala que toda persona va a tener derecho a una nutrición adecuada para que goce del nivel más alto en cuanto a su aspecto físico, emocional y a su aspecto integral, ¿no? Para así erradicar la desnutrición. También la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos va a referir que el derecho a la alimentación adecuada se va a ejercer cuando se tiene el acceso físico y económico en todo momento a la alimentación. Estos tratados que les acabo de mencionar tienen una característica singular en el cual los titulares de los derechos van a ser la población, mientras que los titulares de las obligaciones van a ser los estados. Bien, explicándoles ya a nivel internacional el marco normativo, a nivel nacional, como les mencionaba, se va a regular de manera implícita, ¿no? A través de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, el cual nos va a decir que el Estado va a tener que asegurar la provisión y el acceso a los alimentos que eviten padecer hambre a sus titulares y garanticen la funcionalidad corporal de los mismos. Y para ello establece tres mecanismos para garantizar este derecho. El primero es garantizar el derecho de alimentación de subsistencia, que va a constituir el nivel mínimo para que las personas tengan un nivel de existencia digna y que gocen de sus demás derechos, pues sin la salud no se podría hacer el ejercicio de los demás derechos. El segundo mecanismo es realizar políticas programáticas destinadas a lograr la seguridad alimentaria. Aquí están, por ejemplo, los programas de desarrollo infantil, como por ejemplo Caliguarma, Vaso de Leche, estos programas sociales que el Estado implementa para erradicar la desnutrición. Y también se tiene, por ejemplo, las asistencias monetarias que se dan a las poblaciones de escasos recursos. Como tercer mecanismo va a ser el de realizar acciones estatales orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias de los ciudadanos basados en los intereses y propósitos que tengan en su vida individual o colectiva. Y, bueno, a nivel de normativo ya se cuenta en el Perú con la ley número 31315, que es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que nos va a explicar cuatro conceptos. El primero es el acceso. ¿Qué quiere decir el acceso? Que mediante la generación de ingresos o la producción de alimentos se va a evitar la erradicación, bueno, se va a evitar la desnutrición. La utilización va a ser la potenciación nutricional que se va a dar a los alimentos que se producen en determinada región del Perú, por ejemplo. La disponibilidad tiene que ver con la provisión oportuna en cantidad y calidad, y la estabilidad va a ser el continuo suministro y consumo de los alimentos. También se cuenta con el decreto legislativo número 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos. ¿Qué entendemos por inocuidad?
es la característica que van a presentar los alimentos que van a ser aptos para el consumo humano. Es decir, que no van a causar ningún tipo de intoxicación, ningún tipo de alteración al organismo de las personas. Y, por ejemplo, con esto, ¿qué se quiere evitar? Se quiere evitar que, por ejemplo, los proveedores o los productores de alimentos incurran en contaminación, por ejemplo, biológica, el cual implica que, por ejemplo, un alimento esté contaminado de virus, bacterias o parásitos. También se evita que se contamine a través de la contaminación física, que se va a dar, por ejemplo, cuando un alimento se inyectan compuestos físicos o químicos que van a producir una alteración a este producto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería respecto al marco normativo. Ahora le doy paso a mi compañera para que siga funcionando. Yo les voy a hablar acerca de la advertencia publicitaria que le encontramos en el marco de la ley número 30021, más conocido como la ley de los octógonos. La finalidad de esta ley es que va a establecer las especificaciones técnicas para así consignar las advertencias publicitarias en los alimentos, ya sean procesados, que van a superar algunos parámetros técnicos establecidos y en algunos medios de comunicación que aparecen, por ejemplo, en los comerciales. El formato de las advertencias publicitarias lo vamos a identificar en forma octagonal, como podemos ver en la imagen, ya sea de color negro o blanco, y siempre va a estar ubicado en la parte superior de las galletas. ¿Cómo identificamos estos octógonos? Bueno, los más conocidos son 4, que tenemos alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio y lo que contiene grasas trans. Alto en grasas saturadas, si consumimos un alimento que tenga este octógono, puede generar incremento en el colesterol, puede ocasionar también un infarto cardíaco o cerebral. En cuanto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las mantequillas, en los helados o chocolate. También encontramos alto en azúcar. Esto puede generar el incremento a la grasa corporal, puede causar diabetes, también puede causar el hígado graso y resistencia a la insulina. Más que todo lo encontramos en las gaseosas, en las galletas, en las gomitas. El otro de los octógonos es el alto al sodio. Esto nos puede generar a la salud, puede generar daños de hipertensión arterial, crónica o fallas cardíacas y cerebrales. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los hot dogs, en las papas light o en la canchita. Y por último tenemos al otro octógono que nos dice que contiene grasas trans. Si consumimos productos que contengan este octógono, nos puede provocar alergias, resistencia a los antibióticos y causar daño al hígado. Esto lo podemos encontrar más que todo en los chistitos o cuates, en otros alimentos. También podemos decir que no solamente en los productos se encuentra uno solo, hasta pueden encontrarse 2 octógonos juntos o 3. Bueno, mi compañera va a continuar explicando. Bien, ahora vamos a hablar lo que viene a ser la protección del derecho a la salud respecto a los consumidores. Cuando hacemos énfasis en lo que viene a ser la protección del derecho a la salud de los consumidores, principalmente el Estado tiene el deber de garantizar la máxima seguridad de nosotros como consumidores, ya que nosotros podemos acceder en los diversos mercados a una infinidad de productos. Y bueno, debido a las circunstancias, como bien sabemos, no se fabrican, elaboran, distribuyen estos productos en diversos puntos. A veces algunas personas no tienen conocimiento de que estos productos, debido a sus componentes o a los ingredientes que estos tienen, pueden ser nocivos para su salud. Y esto, de cierto modo, lesiona el principio de confianza que nosotros tenemos de los productos que nos ofrecen, en este caso en los mercados y en diversos otros puntos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué se requiere? Se requiere que estos productos tengan los etiquetados claros, que haya una regulación estricta respecto a la publicidad que nos brindan de los alimentos y de las bebidas, y que también se cobren los impuestos a estos alimentos y bebidas que no son saludables.
Debido a que esta elaboración industrial de alimentos va a generar una desconfianza en nosotros como ciudadanos, es que el Estado se va a encargar también de elaborar una protección penal que va a estar limitada no solo al consumo de los alimentos, sino también a los peligros que estos pueden traer tanto a nuestra salud como puede afectar a nuestra vida. Entonces debemos tener en cuenta dos características. Primero, que nuestra legislación peruana respecto a lo que vienen a ser los aspectos de seguridad de un producto alimenticio no puede ser ambigua o no puede ser ineficaz. Por el contrario, debería de buscar el proteger prioritariamente los derechos fundamentales que tenemos como personas y también la seguridad que tenemos como consumidores. En el segundo punto, bueno, si algún producto o servicio que nos brindan se encuentra en condiciones que no son favorables para nuestra salud o atentan con nuestra seguridad, esto debe ser advertido y protegido eficazmente por el Estado mediante las autoridades. Bien, otro punto viene a ser aquellos delitos contra la salud pública. Estos delitos son aquellos actos punibles que van a poner en riesgo la salud de la población como consumidor de estos productos alimenticios, y por lo tanto va a alterar el bienestar general que el Estado busca en su nación. Dentro de estos delitos contra la salud pública vamos a encontrar tres puntos. Primero, una característica muy importante es que nuestro Código Penal va a regular estos delitos contra la salud pública a partir del artículo 286. Por otro lado, el bien jurídico protegido en estos delitos contra la salud pública va a ser la defensa de nuestra salud y también de la integridad. Lo otro viene a ser que estos van a ser considerados delitos dolosos, donde el sujeto pasivo obviamente va a ser la sociedad y el sujeto activo puede ser aquella persona que va a ser productor, que va a elaborar productos, etc. Bien, voy a mencionar algunos delitos que son considerados en nuestro Código Penal respecto a este derecho. Primero encontramos la contaminación o adulteración de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano y alteración de la fecha de vencimiento, lo cual está prescrito en el artículo 286 de nuestro Código Penal, en el cual se determina que la pena privativa de libertad varía entre los 3 años y los 6 años. Como segundo punto tenemos la contaminación o adulteración de alimentos o bebidas y alteración de la fecha de vencimiento de estos, que está prescrito en el artículo 287, en el cual, bueno, básicamente se refiere a que estos alimentos o bebidas pueden encontrarse contaminados, adulterados, o también puede ser alterado en su fecha de vencimiento, y esto tiene como pena una variación de no menor de 4 años ni mayor de 10 años. El otro tipo de delito que está prescrito en nuestro Código Penal en el artículo 288 está referido a la producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o al consumo humano. Dentro de ello también va a abarcar lo que viene a ser la comercialización de aquellas bebidas alcohólicas ilegales. Es decir, que en este caso está enfocado a aquella persona que va a producir y a la vez comercializar bebidas alcohólicas que se encuentren adulteradas, que sean informales o que no sean destinadas para el consumo humano. Bien, otro delito que está prescrito en el artículo 288 viene a ser el uso de aquellos productos tóxicos o peligrosos para la salud. Bueno, en este caso, esto abarca a aquella persona que va a fabricar, va a importar, va a distribuir o va a comercializar productos que tengan en sus componentes materiales sustancias tóxicas que van a ser peligrosos para la salud. Y en este caso también abarca lo que vienen a ser productos que son consumidos por menores de edad y tiene como pena un intervalo de 4 años o 8 años. Por último tenemos la violación de medidas sanitarias que está incorporado en el artículo 292 de nuestro Código Penal. En este caso, como sabemos, ante el incumplimiento, digamos, de estas reglas que nos impone el Estado para que una persona pueda vender sus productos, pueda distribuir, pueda producir, en este caso la ley está clara porque es una sanción, ya que, como lo había mencionado, uno de nuestros
derechos fundamentales viene a ser la salud, porque ello abarca también que estos productos no van a causar daños que van a afectar de cierto modo nuestra vida. Entonces, la ley y las autoridades en este caso están encargadas de regular este funcionamiento de estos lugares donde se producen y se comercializan los productos. Bien, ahora yo voy a explicarles cómo proceder ante el caso de que, por ejemplo, encontremos un alimento que presente defectos, que esté en mal estado o que esté caducado. Entonces, interpondríamos un reclamo. ¿Y ante qué entidad? En este caso sería ante el INDECOPI, pues es la institución, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Promoción de la Propiedad Intelectual. Esta institución va a ser la encargada de que los proveedores, consumidores, las personas que brinden servicios y bienes, cumplan el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la ley número 29571. Por ejemplo, ¿en qué casos se estaría desprotegiendo el derecho de los consumidores de productos alimenticios? Por ejemplo, cuando se da el supuesto de la insalubridad de los alimentos, es decir, cuando digamos que las verduras estén en mal estado o los productos enlatados como atún, leches, arroz, menestras ya estén con fecha de vencimiento. El segundo caso es cuando no haya calidad en los alimentos, que es similar a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Cuando, digamos, los productos estén, según el valor nutricional o según las características que se presentan, en realidad físicamente esto no tiene las características que nos está señalando en la parte del envase, por ejemplo, del producto. El tercer caso, por ejemplo, cuando los alimentos no presentan etiquetados y denominación, pues en los etiquetados, como lo mencionaba mi compañera, están detallados los octógonos, por ejemplo, el número de, el tipo de grasa, por ejemplo, si es grasa trans, etcétera, ¿no? El cuarto supuesto es cuando el producto no presenta el etiquetado de grasas trans o alimento genéticamente modificado. Pues esto, para muchos consumidores, no es consumir de manera saludable y ellos evitan este tipo de productos, ¿no? Y por ello es que es necesario que los proveedores establezcan que estos están genéticamente modificados. Por ejemplo, cuando se compran las uvas, hay uvas pequeñitas y hay uvas grandes y verdes, por ejemplo. Estas uvas, las grandes y verdes, por ejemplo, son modificadas les inyectan, ¿no? Algunos componentes químicos que van a hacer que estas tengan estas características. Ahora, ¿cómo proceder ahora? Si estamos frente a los alimentos en mal estado, deficientes o caducados, el primer paso va a ser devolver el producto. Si, por ejemplo, es una tienda formal, como por ejemplo los mini markets, las tiendas como Plaza Vea, Metro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Huaraz solamente hay tiendas como Nueva Plaza, ¿no? En estos casos, si son formales, estos van a contar con un libro de reclamación y procederíamos a devolver el producto y señalar en el libro de reclamación que va a contar con un número de reclamo, y ahí vamos a proceder a dejar constancia de nuestra inconformidad con el producto. Y también, al mismo tiempo vamos a solicitar que nos devuelvan el dinero por ese producto que les estamos devolviendo. Y en caso de que el proveedor tiene el plazo de 30 días para responder a este reclamo que estamos interponiendo. En caso de que pasados esos 30 días no nos den respuesta, entonces vamos a proceder ante el INDECOPI a dejar nuestro reclamo ante esta institución para que ellos sancionen a esta, pero van a primeramente iniciar un proceso
proceso de averiguación, ¿no? Si efectivamente ese producto está deficiente o presenta o fecha de vencimiento, ¿no? Entonces van a proceder a averiguar si efectivamente nuestro reclamo es justo y ya posteriormente pasarán a imponerle unidades impositiva tributaria a esta institución por no cumplir con lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que básicamente hay una sección desde el artículo 30 hasta el artículo 37 que nos va a explicar todos los derechos que tienen los consumidores de alimentos. Y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder en casos de intoxicación? En este caso se va a guardar el informe médico que así lo acredite, que ha habido una intoxicación, y el ticket de compra del producto o el recibo de comida si, por ejemplo, asistimos a un restaurante. Y en este caso, pues se puede proceder de dos maneras. Hacer una denuncia, pues está atentando contra la salud de las personas, ya como mi compañero explicó los delitos que se pueden cometer, o acudir al INDECOPI para que ellos también procedan a hacer la averiguación y que se le impongan las sanciones correspondientes a los proveedores. Bien, y ante el INDECOPI se puede presentar el reclamo de manera presencial, que está en la avenida Agustín Gamarra, número 672, en el distrito de Huaraz. También se puede hacer de manera virtual a través de los dos correos que aquí se menciona: servicio de atención al consumidor, reclamo indecopi.gov.p, www.consumidor.gov.p y el número telefónico de provincia. Ahora les voy a dar a conocer sobre una problemática que presenta el mundo y también el Perú, y no es ajena a nuestra ciudad de Huaraz, que es el problema del desperdicio y el despilfarro alimentario. A nivel mundial, se dice que, bueno, las estadísticas indican que 1/3 de los alimentos son desechados. Y esto va a generar terribles consecuencias. La primera es que va a generar pérdidas económicas. La segunda es que todos los recursos invertidos para la producción de estos alimentos no van a servir, van a ser en vano. Por ejemplo, para producir papas, zanahoria, etc., se riega con el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces se desperdicia el agua que podría suministrarse a mucha gente que no goza de este servicio. Así también, por ejemplo, al sembrar se está desplazando a la fauna silvestre, a los recursos forestales, y con esto también a la diversidad que estos ambientes tienen. Aparte de ello, va a generar 3.3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, lo cual va a contribuir con la contaminación ambiental. Y en vista de todos estos aspectos negativos que genera este despilfarro alimentario, es que la institución de la FAO ha propuesto a los estados que implementen leyes o políticas que promuevan y reduzcan la prevención de pérdidas y desperdicios de los alimentos. Y el Perú va a regular la ley número 3098, que va a tener como objetivo reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, que van a iniciar con la producción primaria, que luego con la etapa del cultivo, luego con la etapa de la distribución, transporte, comercialización y hasta la última etapa del consumo por parte de los compradores, ¿no?, de alimentos. Esta ley nos va a explicar dos conceptos. El primero es respecto a la pérdida de alimentos, que va a ser la disminución de la masa disponible de alimentos a lo largo de la cadena de suministro.
que va a indicar la producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte. El segundo concepto es el de desperdicios de alimentos, el cual básicamente está centrado en la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor nutritivo por las estrategias comerciales que, por ejemplo, tiene un supermercado, en decir, ¿no? Ya, por ejemplo, la manzana ya está arrugada y esto no lo van a comprar los consumidores y, por tanto, lo desechan. Pero en realidad esta manzana sí tiene todavía, tiene las condiciones de inocuidad para que otras personas lo puedan consumir. O también por servicios de venta de compras y consumidores. Entonces, a través de esta ley se ha dado el reglamento de ley en el cual nos va a explicar los mecanismos para evitar el despilfarro de alimentos. El primero de ellos es promover campañas informativas sobre el consumo responsable de alimentos que genere cambios de comportamiento en los consumidores. Por ejemplo, en este caso, al conocer ya las consecuencias graves que genera este despilfarro, nosotros los consumidores, por ejemplo, al cocinar, deberíamos de hacerlo en cantidades exactas para que así se evite el despilfarro, ¿no? O en todo caso, hacer compostas, es decir, con los desperdicios de comida se puede hacer compostas que después se degradan y sirven como guano para la producción de alimentos, para la producción de vegetales, etc., ¿no? El segundo mecanismo es promocionar la donación de alimentos que hayan perdido su valor comercial y sean aptos para el consumo humano, lo que les mencionaba de los supermercados, por ejemplo, que ven en las frutas, sobre todo en las frutas, que lo desperdician por ya no presentar el brillo, la textura, etc., ¿no? O también en el caso de las carnes, de pescado, de chancho, de pollo, en esos casos, por ejemplo, no se podría entregar, ¿no?, a las poblaciones que más lo necesitan, porque esto tiene un estado de descomposición. Entonces, lo que el Estado dice es que con este tipo de carnes se puede hacer los piensos. Los piensos son los alimentos, no sé si han visto, para el conejo, hay una especie de comida plomita, esos son los piensos, entonces servirían como alimento para los animales, ¿no? El tercer mecanismo es los alimentos fiscalizados, incautados, decomisados, que conserven su condición de inocuidad, serán destinados a actividades protectoras. Por ejemplo, en Huaraz lo que se observa es que las autoridades municipales decomisan a las personas que están vendiendo en las calles, decomisan, ¿no?, sus productos, por ejemplo, frutas, verduras, y eso prácticamente es un alimento desperdiciado, ¿no? Y lo que la ley promueve es que esto se reparta a las poblaciones que menos tienen. Y el cuarto mecanismo es que los gobiernos deben crear capacidad de los productores de alimentos para adoptar tecnologías post cosecha, revisar los sellos de caducidad. Esto ya va dirigido a los productores de alimentos para que ellos innoven en cuanto a la tecnología de cosecha y almacenamiento para que los productos puedan tener un periodo de duración un poco más alargado, ¿no? Bien, esto ha sido toda nuestra exposición. Esperamos que hayamos contribuido a informar respecto al derecho a la alimentación que tenemos como consumidores, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, lo pueden hacer. Y bueno, con respecto a las fichas, vamos a pasar por sus asientos a recogerlo. Y se puede quedar con el tríptico y la imagen de los octógonos. Así sería todo. En el caso primero de Guarma, si se considera que la persona que esté en procesos de pobreza extrema, pues hay que ser sinceros, les mandan a trabajar a muchos de los niños. Y en este caso, pues en California se estaría sosteniendo la alimentación saludable que se está promocionando. En la tasa de leche, bueno, ya se mencionó, pasada cierta edad, pues se pierde
y ahí también perdiendo el privilegio de consumo saludable. Es por ello que el título como que sí sería un privilegio, porque no todos están accesibles a, pues, al consumo saludable que también hay que sacrificar los presupuestos. En otros, los productos autónomos. En esta no porque los productos que autónomos aún no siguen perdiendo pues tasas de ventas, sino que los monstruos comerciales aún siguen siendo los monstruos comerciales. ¿Qué importa? Pues aparte de que, pues, ¿qué importa que tengan autónomos o no? Además de que un estudio de mercado pues sigue comprobando que muchas personas comprarían los productos teniendo o no teniendo los autónomos. Y además que si se erradica esos productos estaríamos perdiendo o estaríamos perjudicando la economía del país. En otros de coping también se da a conocer de que pues en esto no se tomaría muy en serio, puesto que si solamente es una queja o una queja de un individuo, no se tomaría en serio esa petición, siendo que también para su propia página web que nos denuncia se debería de tener una cierta cantidad o un porcentaje de denuncia o reclamos para que recién vaya un inspector en ejemplos de tiros comerciales. En otro ámbito, pues también de los desperdicios alimentarios, pues es el mismo monólogo de siempre de la contaminación. Pues en las leyes impuestas, eso por más que vean leyes siempre van a estar en un papel y las personas en sí no van a cambiar su comportamiento de un momento para el otro. Y claro, pues, que si desde ahora incentivamos a hacer ese tema, pues también faltaría muchos años para erradicarlo eso. Y también el otro que desea cambiar el ámbito peruano radicalmente al mencionar que con los productos desechados podemos realizar el compost y con esto podemos hacer nuestros preparahuertos, pues sería cambiar un ámbito peruano o un ámbito ya que todos tenemos globalmente, pues radicalmente, siendo que no porque a las personas se les diga de que debemos de reutilizar esto y debemos de hacer eso, las personas no lo van a hacer de un momento para el otro, así que esas recomendaciones no serían bien aceptadas. Compañero tiene razón en cuanto a la primera observación que hizo respecto a que el derecho a la alimentación en realidad es un privilegio, pero si nosotros en el título hemos puesto el derecho a la alimentación, no es un privilegio, sino un derecho del que todos gozan. Esto porque, o sea, se supone que las leyes dicen que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su subsistencia. Entonces, se supone que todos deberían de contar con esta capacidad de acceso a los alimentos, pero en la realidad es otra cosa. Las personas de escasos recursos no cuentan con el derecho a alimentación. O sea, el Estado debería de garantizarlo para toda la población, pero en la práctica eso no sucede. Con respecto a la ley de los autónomos, tiene razón en la observación de que por más que haya el etiquetado, hay consumidores que lo promueven, bien también por los hábitos alimenticios que tenemos, porque para una mamá, digamos, preparar su lonchera, como le dicen, una fruta, un jugo, un pan con pollo, es más complicado que comprarle un jugo y una galleta, ¿no? Está en cuanto a los hábitos que tenemos. Y con respecto bueno, con los autónomos lo que se busca es disminuir el consumo, no terminar con el consumo. La ley nos dice que se debería disminuir. Y también estaba refiriendo sobre la última parte que te entendí respecto a la generación de compost y biogás, por ejemplo, ¿no? Con los desperdicios que se hacen. A nivel internacional sí se hace y es, como tú dices, complicado que lo hagamos porque, por ejemplo, vemos, ¿no? que los camiones de basura nos dicen, separen su basura en orgánico, reutilizable, y no me acuerdo el otro ya, pero hay 3 casos, ¿no? Pero en realidad no tenemos el tiempo, o sea, todo lo llenamos en una bolsa, en la misma bolsa, reutilizable, desechable, ¿no? Y eso está en los hábitos también, y es cierto, en la ley es como que letra muerta, pues un saludo a la bandera, porque si nosotros no nos ponemos, no tomamos conciencia
las implicancias que tiene este desperdicio, pues no va a haber un cambio importante y significativo, pero no solo está en los consumidores, sino también en las políticas que los estados vayan a imponer a los empresarios. Ese es mi punto de vista. Bueno, complementando lo que respondió mi compañera de tu pregunta respecto a los octógonos, en este caso, como bien mencionas, no se trata de que porque un producto tenga octógonos se debería sacar del mercado, porque lo que se busca en sí es que pueda disminuir esa cantidad que tiene de estos ingredientes o componentes que afectan a la salud, como puede ser el caso de las grasas trans, por ejemplo. En sí no se busca afectar la economía del país, sino simplemente que vaya acorde tanto de lo que nosotros vamos a producir, de lo que vamos a comprar y de cómo esto va a tener una relación con nuestra vida, ¿no? Con nuestra salud, básicamente. También respecto a la observación del INDECOPI, que se necesita determinado número de reclamos para que recién vayan a fiscalizar, eso no es cierto, porque inmediatamente se va a interponer el reclamo y digamos, ¿no? Como yo decía, puede existir contaminación biológica, que de pronto en un producto ahí observamos gusanos, en este caso se trataría de una contaminación bacteriana, virológica o de parásitos. Ya, si encontramos un producto en ese estado, o también se puede dar una contaminación química, o también una contaminación física, que sería, por ejemplo, que en una gaseosa encontremos una aguja